por la gran cantidad de potasio que se ocasiona él solito, ¿no? Entonces eso les digo, porque de acá en adelante la universidad se va a dirigir a eso, a que ustedes atiendan pacientes y tienen que tener cuando hagan la entrevista el paciente tienen que saber todo del paciente, todo, ¿no? Entonces cómo se alimenta, cómo come, y eso es lo ideal. El paciente está contento, ¿no? Contento si tú le conversas, ¿no? Si tienes tiempo, está bien, conversa con tu paciente, se va a sentir contentísimo, contigo va a regresar todos los días. Cuando siga Cerún, yo tengo un amigo mío que era es un genio de la semiología, ¿no? Es muy bueno entrar en el Cayetano Heredia, ¿no? Y entonces, y desde joven a él le gustaba eso, ¿no? Conversar con el paciente. Él es internista, es semiólogo, ¿no? O sea, que es un tigre en eso, ¿no? Le gustaba, ¿no? Entonces, había un señor donde hacía el Cerún, la consulta en ese tiempo costaba 5 soles en la posta, no había CIS. El señor todos los días pagaba 5 soles solo para conversar con el doctor, ¿no? A veces ya no tenía nada y seguía el señor, o sea, le hacía muy ameno al señor. ¿Se imaginan si él hubiese puesto su consultorio particular ahí en ese lugar? Hubiese ganado su platita, ¿no? Muchos pacientes regresan por eso, por el trato que tú les das. Entonces, el ejercicio, como hemos visto, hay una gran cantidad de potasio en los músculos. Cuando tú haces ejercicio extenuante, se libera gran cantidad de potasio y también tienes potasio circulante. Entonces, todo eso va a filtrar por el riñón y tenemos que eliminarlo, ¿sí? El exceso y reabsorber lo que necesitamos. El equilibrio del riñón es 3.5 a 4.5 miliequivalentes por litro, ¿sí? Entonces ahí tienen las causas, lo mismo, las causas, ¿no? La insulina y los beta-adrenérgicos que nos ayudan a absorber el potasio al intracelular, ¿no? Entonces el potasio tiene el potasio también nos ayuda sale con el cloro, ¿sí? Tiene su intercambio con el hidrógeno, su intercambio con el sodio. Entonces el túbulo colector, túbulo distal, que es lo que hemos visto. Entonces, en resumen, el potasio tiene su manejo igual a nivel proximal, a nivel del ACGL y a nivel distal, ¿no es cierto? Colector. Entonces, en los tres lugares, hasta ahora lo que hemos visto, sodio y potasio en los mismos sitios, ¿sí? Igual. Y el agua, igual. ¿Ve? Entonces, cada nefrona es un mundo aparte, ¿sí? Porque no todas las nefronas actúan al 100%. El calcio. Recordemos que el calcio, el 99% está pegado al hueso, ¿no? Y 1% es el que está libre. Y de ese 1%, más del 60% está pegado a las proteínas plasmáticas, y el resto es calcio iónico, que es el que se va a filtrar, ¿sí? Cuando se filtra, el calcio iónico tiene tres lugares de filtración también. Igual, en el túbulo contorneado proximal es arrastrado por el sodio, ¿sí? Es arrastrado por el sodio y se reabsorbe. A veces hay bombas de cotransporte, ATPasas, sodio-calcio, que también las hacen reabsorber en el túbulo contorneado proximal. A nivel del asa de Henle, también se reabsorbe calcio, ¿sí? También se reabsorbe calcio. Igual, solamente por difusión pasiva. Y a nivel del túbulo contorneado distal y el túbulo colector, ahí más bien actúa nuestro aparato hormona, ¿sí? Nuestro aparato hormona. La aparato hormona servía para absorber calcio a nivel de intestino, ¿no es cierto? Y ahí también sirve para absorber calcio, reabsorber calcio a nivel renal, ¿ya? Entonces, lo mismo en el aparato hormona a nivel renal. El fosfato está en equilibrio con el calcio. El fosfato está en un constante equilibrio con el calcio, pero el fosfato tiene dos funciones. El fosfato nos sirve de tapón, ¿no? Para los hidrogeniones, y el fosfato también tiene que tener su concentración adecuada, ¿no? El 85% del fosfato filtrado se va a reabsorber. 85% del fosfato filtrado, ¿sí? Y en el túbulo distal, de este 85%, 80% se absorbe en el túbulo proximal y 20% en el túbulo distal, ¿sí?
En el asa de Henle no hay reporte de absorción del fosfato, solamente el túbulo contorneado proximal y en el túbulo distal. En el proximal se va a reabsorber como se reabsorbe el calcio, por cotransporte, ¿sí? Sodio-fosfato, sodio-fósforo, ¿sí? Y por un transporte pasivo. Acá algo inhibe el aparato hormona, pero el aparato hormona básicamente actúa acá en el túbulo distal, ¿no? Eliminando fosfato y reabsorbiendo calcio. Entonces acá tenemos el mecanismo de tapón del fosfato, ¿no? Del fosfato. Y también tenemos mecanismo de tapón del ion amonio con el amoníaco, ¿no? Que ya lo vimos en el seminario y lo vamos a ver hoy día también, ¿sí? Entonces, el ion amonio y el ion amonio con el amoníaco también son taponados, ¿no? En esa zona. El magnesio actúa con el calcio y con el fosfato. Entonces, el magnesio muchas veces ocupa los receptores de calcio. Recuerden que el calcio es el excitador, ¿no? El segundo mensajero excitador por excelencia de nuestra economía. El magnesio ocupa sus receptores, ¿no? Produciendo relajación, produciendo que no hay el efecto de excitación. Este magnesio igual tiene que ser filtrado y tiene que ser reabsorbido. ¿Dónde hay magnesio? ¿Dónde va magnesio? Todas las verduras comen magnesio. O sea, ¿por qué comen las verduras estos minerales? Porque recuerden que está en el suelo, ¿no es cierto? Está en el suelo, ¿sí? Y son regados y absorben esa agua y la absorben los minerales de las plantas, ¿no? Y entonces ustedes están comiendo minerales ahí, por eso, ¿ya? Por eso están comiendo. Si no comen verduras, no van a comer polialimentos y van a acabar a mirar tomando vitaminas, tomando no suplementos vitamínicos, no creyéndose que eso les va a servir, ¿no? Tienen que tomar comer sus verduritas, su ensalada. Yo sé que no les gusta, pero tienen que comer, ¿ya? Entonces, el magnesio anda a un perfecto equilibrio. El magnesio anda a un perfecto equilibrio con sodio y con calcio y con fosfato. Su reabsorción se da por transporte pasivo, igual pasivo, es absorbido por el osmosis. ¿A nivel de dónde? Del túbulo contorneado proximal, asa de Henle y el túbulo distal, ¿sí? ¿Eliminamos magnesio? Sí, eliminamos magnesio también. Menos del 1% de magnesio. Entonces, hasta ahí, ¿qué tendría la orina? Agua principalmente, ¿no es cierto? Agua principalmente. Y de ahí, sodio, ¿sí? Potasio, sí. Calcio, sí. Fosfatos, sí. Amonio, sí. Urea, sí. Magnesio, sí. Proteínas, glucosa, listo. Ya está. Ya tienen su examen de orina hecho, Entonces ya saben cómo leer un examen de orina. Entonces, no debería haber. ¿Aparece algo que no está bien? Ahí va a ver. Ahora, ¿cuándo pueden tener exceso de sodio, exceso de potasio? Cuando tienen una ingesta mayor, ¿no es cierto? Pero esta es la fisiología, esto es lo normal. Pero recuerden que en esta década, en esta centuria que estamos pasando, vienen las enfermedades renales en gran cantidad por todas las drogas tóxicas que estamos consumiendo, metales pesados, ¿no? Nuestro medio ambiente está alterando nuestra función renal, se nos están pegando los metales en el riñón y eso altera nuestra membrana glomerular y entonces nuestras tasas de filtración comienzan a alterarse, ¿no? Comienzan a aparecer insuficientes renales, ¿no? Y entonces tenemos diabéticos, hipertensos, ¿no? Hepatitis que altera el riñón, etc. Entonces, el riñón es el órgano de moda ahora. Entonces, y lo principal que se elimina en la orina, agua, ¿sí? Agua. ¿Y quién regula finalmente el control del agua? A pesar de que es la que menos hace reabsorber agua, es la que controla finalmente, es la hormona antidiurética, ¿ya? Porque la hormona antidiurética absorbe casi el 10% final del agua, ayuda a absorber el 10% final del agua. Se llama antidiurética porque evita que orines, ¿no? Absorbe casi el 10%, 10
11% final de la absorción del agua. Su lugar de acción es el túbulo colector, ¿no es cierto? Túbulo colector. Y se contrapone con el péptido natriurético auricular, ¿no es cierto? Péptido auricular natriurético, que también actúa mesazol. Entonces, ambos contraponen esto. ¿Qué es lo que hace la hormona antidiurética, también llamada vasopresina? Se genera en la hipófisis, ¿no? Como ya hemos visto, y tiene dos tipos de receptores que se han descubierto. Un receptor a nivel tubular y un receptor a nivel vascular que produce la vasoconstricción. Produce la vasoconstricción. ¿Ya? Produce vasoconstricción. Entonces, la hormona antidiurética a nivel renal, con su receptor, va a reabsorber agua, y a nivel del músculo liso de los vasos sanguíneos produce vasoconstricción. Este doble uso es lo que les contaba el otro día, que la hormona antidiurética, la vasopresina, ya la utilizamos como una droga elaborada, ¿no? Y se usa como primera respuesta en los pacientes en shock, ¿no? Porque recupero líquido y produzco vasoconstricción para que me suba la presión, ¿no? Es la droga de primera respuesta. Bien, entonces, ¿qué hace la hormona antidiurética? Bueno, ya sabemos que toda la osmolaridad, toda la reabsorción. Y en esta zona final, genera, ¿no es cierto?, sus canales de aquaporina para que pueda hacer reabsorbir el agua, pase el agua al interior, ¿no? Este mecanismo se sigue principalmente, vamos a suponer, ¿no?, que es por pérdida de agua. Vamos a suponer un mecanismo de pérdida de agua. ¿Cuándo perdemos agua nosotros? Vómitos, diarrea, sudoración, etc., ¿no? Deshidratación, no tomamos agua. Entonces perdemos agua. Si perdemos agua, ¿cómo está nuestra osmolaridad? Nuestros 280 milosmoles ¿se elevan o disminuyen? Se elevan. ¿Por qué? Porque tenemos poquita agua y tenemos nuestro sodio, nuestra glucosa, nuestra urea concentrada, ¿no? Entonces eleva nuestra osmolaridad. Aquí hay dos caminos cuando aumenta la osmolaridad. El centro de la sed, que está en el hipotálamo, ¿sí? Y en el hipotálamo también los centros de captación de osmolaridad van a liberar ADH. En el centro de la sed aumenta la ingesta de agua, ¿sí? Y acá aumentamos la reabsorción de agua por la ADH. Esto va a hacer que aumente el líquido orgánico, y al aumentar diluimos esos solutos y se disminuye la sed y se inhibe la ADH. Ese es un mecanismo básico. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, un diabético? Un diabético, ¿qué dijimos? ¿Quiénes son los principales para la osmolaridad de nuestro organismo? Sodio, glucosa, urea, ¿cierto? Principalmente sodio y glucosa. Si tenemos un diabético, entonces con 200, 300 de glucosa, va a aumentar ¿qué cosa? Nuestra osmolaridad, ¿no es cierto? Va a aumentar nuestra osmolaridad. Entonces, esa osmolaridad que va a despertar en el centro de la sed, que vas a tomar más líquido, ¿no es cierto? Y esa osmolaridad va a aumentar la liberación de ADH. Cuando tomas más líquido y cuando tienes más agua, o sea, ADH es antidiurética, no vas a orinar tanto, vas a tener más retención de agua. Cuando retienes más agua y tomas más agua, entonces aumentas tu volumen circulante, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega más sangre, más tasa de filtración glomerular al riñón, y entonces vas a orinar más. Y entonces ahí tienes lo que pasa con un diabético cuando aumenta su osmolaridad. Sed, entonces polidipsia y la poliuria, ¿no es cierto? Ya tienen dos de los diabéticos. ¿Por qué sucede eso? Entonces, hay algunas patologías asociadas a la hormona antidiurética. Por ejemplo, la diabetes insípida, cuando no tenemos hormona antidiurética o cuando sus receptores no funcionan bien. Entonces comenzamos a orinar grandes cantidades, ¿no?
O tenemos el síndrome de exceso de formación de la hormona antidiurética. También. Bueno, entonces ahí comenzamos a retener más líquidos, ¿no? Cualquiera de los dos generalmente se dan por patologías asociadas, ¿no? Patologías asociadas. Por ejemplo, acá la diabetes insípida se puede dar también por un TE, por un traumatismo encefalocraneano, nos da diabetes insípida. Bien, jóvenes. Entonces, esos temas, quiero que los lean de esos dos capítulos, ¿ya? Solamente esos temas, no van a leer todo. Por el resto, como un repaso, no van a lo que han desarrollado. El 22 a las 8 de la noche, entonces, por favor, es el examen práctico. El 29 a las 8 de la noche es el examen teórico de la segunda unidad. Y la tercera unidad ya los dejo a cargo del doctor Cruz a partir del 22. ¿Ya? Hemos terminado. Sigue un poco su cara. Sigue un poco su cara. ¿Esto sacó de qué capítulo? Permiso. Una pregunta, ¿esto sacó de qué capítulo? No quédate ahí como que te estamos... Estoy grabando. A ti no, estúpido. No. ¿Esto sacó de qué capítulo? Le vamos a extrañar. ¿Esto sacó de qué capítulo? Lo amamos. Gracias. De Esto verdad, sacó lo por la... amamos demasiado. Dios. Sí. ¿De qué capítulo sacó esto? Caramba, qué pinche coño. ¿Pero qué? Lo amamos, doctor Sánchez. Jejeje. Ya, voy a terminar de grabar. Ya habla.